Yo solía estar en el deber de riego, pero fui transferido porque entendía poco de la verdad y no hacía trabajo práctico. Ahora, el líder me tiene entregando cartas y libros a los hermanos y hermanas. Y aunque he aceptado esa tarea, no es algo que me emocione hacer. Yo solía ser maestro y tengo cierta educación. Y aunque no puedo regar a los demás, debería tener un deber que requiera habilidad. Estoy un poco renuente a solo estar corriendo a todas partes, y la verdad es que no me puedo someter. Hermana Chan, escuché que usted vivió algo parecido. ¿Nos comparte su experiencia? Por favor. Con gusto. Al principio en mi deber de anfitriona, me sentía como tú te sientes. Pero con el juicio de las palabras de Dios, me conocí y cambié un poco. Trabajaba en un hospital como jefa de ortopedia. Puse todo mi esfuerzo ahí por 4 décadas, en las que acumulé mucha experiencia clínica. Por mis conocimientos, era respetada por pacientes y colegas, y me admiraban y respetaban en todas partes. Sentía que yo era especial, superior a los demás. Después de aceptar la obra de Dios de los últimos días, vi que algunos hermanos y hermanas que servían como líderes y diáconos en la iglesia compartían y ayudaban a resolver problemas en las reuniones. Y algunos de ellos, además, eran escritores de artículos o eran productores de videos. Yo de verdad los envidiaba y sentía que debían ser admirados por los deberes que hacían. Yo desdeñaba deberes como ser anfitriona o manejar asuntos generales. Pensaba que eran deberes muy simples e insignificantes. Y pensaba, yo jamás haría esa clase de deber. Tenía clase social y buena educación. Si voy a realizar un deber, debería ser algo apropiado a mi estatus. Después del Año Nuevo Chino en 2020, un líder de la iglesia me dijo: unas hermanas redactoras no tienen un lugar seguro donde puedan quedarse. Tú no eres muy conocida por ser creyente. Tu casa es relativamente segura. ¿Podrías tenerlas como huéspedes? Yo pensé, estoy feliz de hacer un deber. Pero una médica especialista de alto rango como yo, trabajando de anfitriona, esclavizada en la cocina, corriendo a servir a la mesa, ¿eso no sería como ser una niñera? Me sentía algo ofendida. ¿No había un deber más digno que el de una simple anfitriona? Imaginé que iban a darme un deber con más estatus, que requiriera habilidades. De otra forma me sentía degradada. ¿Ser anfitriona no sería desperdiciar mis talentos? Si mis amigos y mi familia supieran que renuncié a mi maravillosa posición como experta para quedarme en casa a cocinar, se van a morir de risa. Mientras más lo pensaba, más me indignaba. ¿Y usted aceptó el deber de anfitriona? Yo pensé que la iglesia tenía una necesidad urgente. Así que aunque no fuera lo que yo quería, no podía negarme a hacerlo, porque eso sería tener falta de humanidad. Claro. Luego se me ocurrió que me faltaba estatura. No entendía mucho de la verdad. Así que, interactuando con hermanos que se dedicaban a escribir, yo podría aprender con ellas. Y después podría ser transferida a trabajar con ellas. Pensé que el deber de anfitriona sería temporal. Además, un hospital era muy riesgoso en situación de pandemia. Y no quise seguir trabajando. Así que renuncié y asumí los deberes de anfitriona. Siempre había estado ocupada con mi trabajo y no solía cocinar mucho. Así que me puse a aprender a cocinar para que las hermanas comieran cosas ricas. Pero una vez que los terminaba, no quería llevarlos a la mesa. Sentía que era el trabajo de un sirviente. En el hospital, a la hora de la comida, siempre había alguien que me servía. Y los colegas me saludaban sin importar en qué área estuviera. Yo era muy respetada en todas partes. Pero ahora tenía que usar un delantal
y mi ropa siempre estaba manchada de aceite. Y pasaba mucho tiempo tallando ollas y sartenes, mientras aquellas hermanas vestían ropa limpia, sentadas frente a computadoras. Yo me sentía lastimada y agraviada. Pensé en el refrán: quien usa el cerebro, gobierna a quien no lo usa. Y Dios los cría y ellos se juntan. Ser anfitriona y cocinar eran trabajos físicos de un nivel diferente a los otros. Pensarlo me entristecía cada vez más. Y sentía como si llevara un enorme peso sobre mí. No quería hacer eso mucho tiempo. Y pensaba: he publicado artículos médicos y soy muy reconocida en mi campo. Mi habilidad para escribir no es mala. Si puedo escribir algunos artículos testimoniales, tal vez el líder vea mi talento y me asigne a ese deber. ¿Podría así liberarme del deber de anfitriona? Comencé a acostarme tarde, escribiendo mis experiencias. Las hermanas las leían y decían que no estaban mal. Muy emocionada, le envié al líder lo que escribía. Luego, esperé y esperé, pero nadie me asignaba el deber de escritora. Me sentí decepcionada y perdí el entusiasmo por seguir escribiendo. A los pocos días, escuché que la iglesia necesitaba gente para la producción de videos. Y pensé: la videoproducción es un deber que requiere algunas habilidades. Ahora tengo una oportunidad. Si me hago buena con la computadora, me volveré talentosa, alguien con habilidades. Una vez más, comencé a acostarme tarde aprendiendo videoproducción. Pero con mi edad, no podía aprender tan rápido como los jóvenes, no era fácil. Fue otra esperanza frustrada. Me sentí desanimada. Como si los deberes de alto rango no fueran para mí y yo estuviera atorada en esta labor. Sentía que estaba siendo despreciada. Por varios días no pude comer ni dormir bien. No me concentraba. Olvidaba lo que estaba haciendo mientras cocinaba. Me cortaba al rebanar los vegetales o me quemaba la mano. Los platos y los utensilios se me caían al piso haciendo un escándalo terrible, que hasta yo me asustaba. Cuando las hermanas escuchaban el ruido, dejaban lo que estaban haciendo y corrían a ayudarme a limpiar. Yo me sentía terrible al ver cómo las estaba distrayendo, cuando ellas hacían sus deberes. En mi miseria, acudí a orar a Dios. Dios, me han puesto en este deber de anfitriona. A mí me parece bajo, me siento agraviada. No me puedo someter. No sé cómo manejarlo. Guíame, por favor. Amén. Después, leí esto en las palabras de Dios. Sea cual sea tu deber, no discrimines entre lo superior y lo inferior. Supongamos que dices: aunque esta tarea es una comisión proveniente de Dios y la obra de su casa, si la hago, la gente podría menospreciarme. Otros llevan a cabo una obra que les permite destacar. ¿Cómo puede esta modesta tarea que se me ha asignado, para la cual debo trabajar entre bastidores, considerarse un deber? Es un deber que no puedo aceptar. Este no es mi deber. Mi deber debe permitirme destacar, forjarme un nombre. Y aunque eso no suceda, de todos modos debo beneficiarme de él y gozar de las comodidades físicas. ¿Es aceptable esta actitud? Ser quisquilloso es no aceptar lo que viene de Dios. Es tomar decisiones de acuerdo con tus propias preferencias. Esto no es aceptar tu deber, es rechazarlo. Es una manifestación de tu rebeldía. Tal quisquillosidad es adulterada con tus propias preferencias y deseos. Cuando consideras tus propios beneficios, tu reputación y otras cosas similares, tu actitud hacia tu deber no es de sumisión. Amén. Este pasaje de verdad me atravesó el corazón.
Las palabras de Dios revelaron mi estado. Yo me consideraba una distinguida experta con un estatus elevado y debía tener prioridad en todas partes. Quise aprovechar esa influencia para sobresalir entre los demás. Cuando me dieron el deber de anfitriona, sentí como si mi estatus fuera degradado, como una injusticia. Pero el juicio y revelación de las palabras de Dios me mostraron que la razón por la que yo menospreciaba el deber de anfitriona era porque veía mi deber de la casa de Dios desde la perspectiva de una incrédula. Miraba los deberes clasificándolos en altos y bajos. Si era algo en lo que podía destacar, con todo gusto lo hacía, pero despreciaba los deberes que no resaltaban. Esa perspectiva era lo que impedía que yo pudiera cumplir con mi deber, incluso quise tirar la toalla. Claro. No consideraba en lo más mínimo la voluntad de Dios en mi deber. Lo que sí tenía claro era verme bien, perseguir estatus y renombre. Dios estaba elevándome al otorgarme el deber de un ser creado. Era su comisión para mí. Pero yo elegía basada en mi preferencia personal. Era muy irrazonable. Cuando me di cuenta, me sentí en deuda con Dios. Y calladamente resolví cumplir bien con mi deber. Después de eso, comí y bebí las palabras de Dios y oré a la luz de mi estado. Y pude cumplir mi deber sin reservas. Gracias a Dios. Pero lo que pasó después volvió a perturbar mi corazón. Una hermana que yo hospedaba fue elegida líder de iglesia. Sentí mucha envidia. Pensé, puedo ver lo valorada que es alguien con el deber de escritora. De verdad se destacan. Y hasta pueden ser líderes si lo hacen bien. Pero ¿qué clase de futuro tiene una persona que realiza el deber de anfitriona? Siempre usando un delantal, salpicada de grasa y oliendo a humo. Siempre que salgo a comprar alimentos, temo ser vista por alguien conocido. Y que me pregunte, ¿por qué no estoy ejerciendo como médica? Camino con la cabeza agachada tratando de pasar desapercibida. Y hasta llegar a casa respiro aliviada. Yo solía ser el centro de atención en todos lados. Muchas veces daba conferencias. Todas las personas trataban de estrechar mi mano. Pero ahora no quiero que nadie me vea. Me escondo para ir a comprar vegetales. Yo estaba muy molesta. Y no podía sacarme de la mente mis glorias pasadas. Antes me llamaban experta, directora, profesora, y todo eso lo extrañaba. No podía evitar tener esos recuerdos. La admiración de los líderes, el halago de mis colegas, el agradecimiento de mis pacientes. Era como una distinguida manera de vivir. Me sentía como un ave fénix convertida en gallina. Y me preguntaba cuándo iba a terminar con ese deber. No podía más que sentirme celosa. Y aunque las hermanas disfrutaran la comida, yo no podía pasar bocado. Además, perdí bastante peso. Luego, el director del hospital me llamó de repente, diciéndome que la pandemia estaba bajo control, y me preguntó si quería volver. De nuevo, me volví a emocionar, pensando que sería fantástico trabajar otra vez en esa vida de prestigio, llevando el título de experta. Pero el deber de anfitriona era importante, y debía cuidar la seguridad de las hermanas. Si volvía al trabajo, no podría seguir hospedándolas. De inmediato oré a Dios. Dios, nunca he sido capaz de someterme a mi deber de anfitriona. Simplemente no puedo olvidar el pasado. Por favor, guíame para conocerme y someterme. Amén. En mi búsqueda, encontré esto en las palabras de Dios. Considerad cómo deberíais tratar
el valor y estatus social o el origen familiar de una persona, ¿cuál es la actitud más adecuada? Para empezar, las personas deben acudir a las palabras de Dios para ver cómo los considera Él. Solo así se puede llegar a comprender la verdad y evitar hacer lo que sea contrario a ella. Entonces, ¿cómo considera Dios el origen familiar, el estatus social y el nivel de educación o riqueza que una persona obtiene en la sociedad? Si no basas todo en las palabras de Dios, ni te pones de su lado para recibir cosas de Él, entonces habrá una diferencia entre tu punto de vista sobre los asuntos y las intenciones de Dios. Si la distancia no es grande y la desviación es menor, no supone un problema. Pero si son contrarios a la voluntad de Dios, no están alineados con la verdad. En la mente de Dios, en definitiva, Él determina cuánto darle a una persona. Y tu lugar en la sociedad lo determina Él. Y en ningún caso la gente. Si Dios hace que un hombre sea pobre, ese hombre no tiene esperanzas de salvación. Si tiene un bajo valor o estatus social, ¿acaso no la salvará Dios? Si es de bajo estatus social, ¿es posible que sea poco apreciada por Dios? No necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que importa en realidad? Lo importante es la senda que sigue esa persona, sus búsquedas y su actitud hacia la verdad y hacia Dios. Si una persona tiene un estatus social muy bajo, es pobre y poco educada, pero tiene los pies en la tierra en su fe en Dios y ama la verdad y las cosas positivas, entonces su valor para Dios es bajo o alto. Son nobles o inferiores. Tal persona es preciada. Así, desde esta perspectiva, ¿qué determina el valor o la nobleza de una persona? Eso depende de cómo te ve Dios. Si Él te ve como valioso y preciado, eres un recipiente noble, eres de oro o plata. Sin embargo, si Dios te considera indigno e inferior, entonces no importa lo alto que sea tu nivel de educación, tu estatus social o tu categoría étnica, seguirás sin tener un estatus elevado. Aunque muchas personas te apoyen, alaben y admiren, no tendrás un estatus elevado. Seguirás siendo solo una persona inferior. Entonces, ¿cómo es que una persona noble, con un alto estatus social, que es alabada y admirada por mucha gente y goza de gran prestigio, llega a ser considerada por Dios como inferior? ¿Acaso Dios simplemente contradice a la humanidad? En absoluto. Dios tiene sus propias normas de evaluación y estas son la verdad. Amén. Las palabras de Dios fueron esclarecedoras. La raíz de mi sufrimiento era no ver las cosas desde la perspectiva de las palabras de Dios, sino con la perspectiva satánica de clasificar como alto o bajo el nivel de estatus en mi deber. Siempre había usado el estatus social y los logros profesionales como los parámetros para el éxito. Controlada por esas perspectivas, me veía a mí misma como alguien honorable, pensando que yo era alguien con experiencia, estatus y buena posición, alguien especial y de alto nivel. Me aferré a ese punto de vista tras adquirir mi fe, valorando los deberes como el del líder y los que requerían habilidad, mientras que menospreciaba los deberes no especializados. Pensaba que los de bajo rango no eran adecuados para mí. Quería disfrutar de ese prestigio que antes disfrutaba. Fue por mi actitud de categorizar que estaba siendo engañada, sin poder comer ni dormir, y perdiendo peso por mi angustia. Era muy doloroso. Pero al ser expuesta y juzgada por las palabras de Dios, pude ver el carácter justo de Dios. A Él no le importa el estatus ni la antigüedad de las personas. Lo que le importa es que persigan la verdad y el sendero que toman. Sí.
No importa tu posición, tu grado ni reputación. Sin la verdad, eres bajo a los ojos de Dios. Cierto. A cualquiera que persiga y obtenga la verdad, Dios lo valora y lo bendice. Tenga estatus o no, no es lo que importa. Exacto. También aprendí que no importa cuántas personas me adularan, ni lo alto de mi rango, si yo no podía someterme a Dios ni hacer el deber de un ser creado, era completamente inservible. Cierto. Esas ideas inculcadas por Satanás nos hacen daño. He estado juzgando a las personas por sus grados y conocimientos, pensando que, como soy profesor y tengo preparación, yo debería tener un deber con más prestigio. Por eso no he podido someterme al deber de la casa de Dios. Pero ahora me doy cuenta de que Dios no se fija en el conocimiento, la educación o la posición de una persona, sino en que persiga la verdad y pueda someterse a las orquestaciones y los arreglos de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo lo seguí meditando. ¿Cómo es que sabiendo que yo estaba equivocada, no podía evitar seguir deseando que me dieran un deber más prestigioso? Pensaba en eso cuando vi estas palabras de Dios. ¿Puedo leerlas? Sí. Satanás usa la fama y la ganancia para controlar la mente del hombre, hasta que solo puede pensar en ellas. Por fama y ganancia, luchan, sufren, soportan humillación, lo sacrifican todo y hacen cualquier juicio o decisión por fama y ganancia. De esta forma, Satanás ata a las personas con cadenas invisibles y no tienen la fuerza ni el valor de deshacerse de ellas. Sin saberlo, llevan estas cadenas y siempre avanzan con gran dificultad. En aras de esta fama y ganancia, la humanidad evita a Dios y le traiciona y se vuelve más y más perversa. Y así, cada generación es destruida entre la fama y ganancia de Satanás. Amén. Amén. Lo que revelan las palabras de Dios me mostró que Satanás me lastimaba con la fama y ganancia. Me tenía totalmente atada. Fui educada por mis padres y la escuela, e influenciada por la sociedad desde que era niña. Las filosofías de Satanás llegaron hasta la médula de mis huesos. Cosas como, el hombre lucha por salir, el agua por escurrir. El legado de un hombre es el eco de su vida. Quien usa el cerebro gobierna a quien no lo usa. Esos venenos estaban enraizados en mi corazón. ¿Por qué siempre extrañaba el honor de ser llamada experta, doctora renombrada y directora? Siempre quería usar esto, pensando que yo era superior a los demás. Porque había tomado la fama y el estatus como las cosas a perseguir en la vida. Y pensaba que obteniéndolos, obtenía la admiración y el apoyo de los demás. Así, ya fuera en la escuela, en la sociedad o en la casa de Dios, yo priorizaba el rango y el estatus y trabajaba duro para desarrollar experiencia, esperando estar por encima de cualquier grupo en el que yo estuviera. Creí que era la única forma en la que podría alcanzar mi verdadero valor. Cuando no lo lograba, el futuro lo veía triste y yo sufría. La reputación y el estatus me controlaban por completo, desviándome de Dios y haciéndome traicionarlo a mi pesar. Algo más que aprendí fue que el deber de anfitriona no es muy notorio, pero fueron todas esas condiciones las que me hicieron reconocer lo equivocado de mi búsqueda y comenzar a buscar la verdad mientras hacía mi deber y liberarme de las cadenas de la fama. Muy cierto. Cuando entendí las intenciones de Dios, se lo agradecí de corazón y me sentí arrepentida. Me arrodillé ante Dios y comencé a orar. Dios, gracias por disponer las condiciones que expusieron mi carácter corrupto y por rescatarme de mi equivocada búsqueda. Deseo arrepentirme y dejar de perseguir el estatus y la fama.
Quiero someterme y hacer bien mi deber para satisfacerte. Amén. Y así, rechacé el ofrecimiento del hospital. Gracias a Dios. Luego, leí más de las palabras de Dios. Como una de las criaturas, el hombre debe mantener su propia posición y comportarse concienzudamente. Debes guardar con sumisión aquello que el Creador te ha confiado. No debes actuar de forma inaceptable ni hacer cosas más allá de tu capacidad, ni las que son aborrecibles para Dios. No trates de ser grandioso, ni de convertirte en un superhombre, ni de estar por encima de los demás, ni buscar volverte Dios. Así es como las personas no deberían desear ser. En última instancia, alcanzar la salvación no se basa en el deber que uno cumpla, sino en comprender y obtener la verdad, sometiéndose a las instrumentaciones de Dios y ser un auténtico ser creado. Dios es justo, y este es el estándar que usa para medir a toda la humanidad. Este estándar es inmutable, y es algo que debes recordar. No pienses en buscar otra senda, ni en buscar algo que no es real. Las pautas que Dios exige a todos los que alcanzan la salvación son inalterables para siempre. Las mismas, seas quien seas. Amén. Pude ver que Dios no quiere personas con grandeza. Él quiere personas con los pies en la tierra que hagan bien su deber. Yo tenía estatus en el mundo, pero mi entendimiento de la verdad era superficial. Los deberes de liderazgo y escritura involucran la verdad. No puede hacerlos a alguien solo porque tienen estatus y conocimiento. Tenía que ser razonable y hacer lo que yo fuera capaz de hacer. Tengo una casa que funciona bien como hospedaje, así que simplemente tenía que servir de anfitriona y buscar la verdad. Eso es lo único razonable. Cierto. Entre los distintos deberes, las únicas diferencias son el nombre y la función. La identidad y esencia de una persona no cambian. Es verdad. Me creía la gran cosa, pensaba que era ilustre. Me veía como una médica renombrada, superior a los demás. Creí que ser anfitriona era un deber bajo, y yo quería uno más importante. El césped de al lado siempre luce mejor. No podía simplemente aceptarlo y cumplir mi deber. Incluso en mi corazón luchaba contra Dios, arrogante y carente de razón. También pensé en Job. Él tenía un gran estatus entre la gente de Oriente, pero jamás pensaba en su estatus, ni le importaba la gloria que éste le daba. Con estatus o sin él, siempre exaltaba a Dios como el más grande. Job era sensato. Sí. Por eso Dios lo encomiaba, porque cumplía con sus estándares. Yo no me comparo con Job en absoluto, pero quise seguir su ejemplo. Dejar ir esas cosas y tratar de cumplir con los estándares de Dios. Amén. Y en cuanto dejé de buscar la fama y la fortuna, mi mentalidad cambió. Entendí que todo deber es esencial e importante. Si no hubiera personas actuando como anfitrionas, los hermanos y hermanas no tendrían un lugar seguro donde cumplir con sus deberes. Exacto. En adelante, comencé a dejar de pensar en mí a conciencia, por preparar buenos alimentos y por cuidar la seguridad de las hermanas, para que ellas pudieran hacer su deber en paz. Gracias a Dios. Después de un tiempo, ya no sentí que hubiera ninguna diferencia de estatus entre nosotras. Me acerqué más a Dios y comencé a tararear himnos mientras cocinaba. Y al terminar, leía palabras de Dios. Aquietaba mi corazón, consideraba la obra que Dios había hecho en mí y lo que yo había ganado. Después escribí artículos testimoniales. Me sentía muy satisfecha. Era una forma de vivir en paz, además de muy liberadora. Gracias Sí. a Dios. Lo que comparte ha sido muy esclarecedor. Es un sendero a seguir. Gracias a Dios. Gracias a Dios.